Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos en nuestro primer episodio de Compartiendo Cine. Soy Caleb Triana y el día de hoy nuestro primer gran invitado es Alfredo González Unive. Es editor que estuvo en el 2015 en Talents Guadalajara, del Festival de Guadalajara. Este año estuvo en Talents del Festival de Berlín y también es docente de la Universidad de las Américas, ¿verdad? No. La UDC. La UDCI, sí, de las Californias, perdón. Ajá. Bueno, También. pues es un honor tenerte aquí como invitado, nuestro primer invitado, pues vas a iniciarnos tú, ¿verdad? Pues primeramente quisiera que te presentaras con la audiencia, que nos dijeras un poco más, pues extendieras un poco más de lo que yo dije. Fue una presentación muy rápida, que nos dijeras un poco de ti, pues de lo que has hecho y pues lo que tú quisieras que conociera la gente de tu trabajo. Y pues como ya lo comentaste, Caleb, mi nombre es Alfredo González Unive. Soy editor. Soy editor / productor / gestor de cultura cinematográfica. Y ahorita abordamos por qué, ¿no? Sin ánimo de incidir, de querer incidir mucho, porque tú guías, pero a lo mejor en algún momento sí lo podríamos abordar, porque creo que ha sido algo bien importante para mi desarrollo profesional, entender que quienes hacemos cine desde los estados, en este caso desde Baja California, o sea, entiendas el estado no del centro del país donde se concentra la industria cinematográfica, o pues en nuestro caso también tenemos Hollywood, ¿no? En Los Ángeles. O sea, estamos como entre medio de dos industrias. Pues creo que en nuestro caso quienes nos desarrollamos entre estas dos industrias o en la industria que fuera en otros países, pues a la par de que nos desarrollamos y ejercemos la profesión desde el aspecto de producción o realización, ¿no? Que en mi caso es la edición, pues también la circunstancia nos pide o no nos exige, pero es necesario convertirnos en gestores. Claro. Gestores de culturas, yo lo veo desde la cultura cinematográfica, y de hace unos dos años para acá también en la producción. Pero regresando a presentarme, pues yo estudié comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California. Yo soy de acá, Baja California, radico en Tijuana, soy de Tijuana. Estudié comunicación, y a la par de que estudiaba comunicación, yo quería ser periodista. Ok. Esa es la razón por la que entré a comunicación. No terminé siendo periodista, pero creo que a fin de cuentas quedé en la narración y en las historias, ¿no? Claro. De alguna forma. Quería ser periodista, entro a comunicación. Ahí toca como era un tronco en común donde era el primer año de comunicación, historia, literatura y filosofía, y estuve a nada de cambiarme a filosofía. Ok. Y estuve a nada de cambiarme a filosofía porque no encontraba el coordinador de filosofía en aquel entonces. Me quería cambiar y no estaba, ¿no? Me quería cambiar y no estaba. En ese entonces tienes como un periodo son 2 o 3 semanas para hacer cambios. Ok. Esto era en el segundo semestre, y pues en ese inter, me acuerdo, en las primeras 2 semanas tuve una clase que es Introducción al Cine, de maestro Héctor Villanueva, no se me olvida. Y creo que jamás se me va a olvidar eso. Y estaba bien interesante, ¿no? Me tocó ver en sus clases que eran muy empíricas. Bueno, Héctor Villanueva creo que es el primer autor que tenemos acá en Baja California, pero eso fue lo que me jaló, ¿no? Y aparte la dinámica que se hizo como un grupo, o como un equipo que se llama las prácticas, y se me olvidó cambiarme a filosofía. Okay. Y a lo largo de ese semestre coincidieron pues la carga de materias, ¿no? Era introducción al cine,
pero también recuerdo, creo que tenía, no recuerdo si teoría de la imagen, eran como 2 o 3 materias que si bien no eran cine, estaban relacionadas, y ahí me empezó a gustar, ¿no? O no a gustar, porque el cine ya me gustaba en términos de verlo, ¿no? Sino verlo desde el otro lado, la realización, y ahí fue donde me atrajo esta disciplina, ¿no? Termino comunicación, a la par casi cuando salgo de la carrera de comunicación, antes de salir, me tocó estudiar, tuve la oportunidad de estudiar un diplomado que traían en el CECUT, el Centro de Capacitación Cinematográfica, que lo trajeron como 5 años, que eran diplomados de 240 horas durante un año. También entro al colectivo 5 y 10 Producciones, ¿no? Que es un colectivo 5 y 10 Producciones, era un colectivo como que estuvo desde 2005 hasta, no sé si el 2012, 13, por ahí, no te lo sé decir, ¿no? Pero era un colectivo en ese entonces que nace a partir de estos cursos. Yo este curso lo tomé, para ponerlo más o menos en tiempo histórico, lo tomé en el 2009 y este colectivo está desde 2005. Entonces este colectivo tenía un principio bien bonito, que era que rotabas puestos, ¿no? Entonces el objetivo era entender la práctica cinematográfica desde tú rotar los distintos puestos y entender que la película es parte de un engranaje donde trabajan decenas o cientos de personas. Entonces, creo que aparte fue un colectivo cuando lo veo a la distancia. Ahora los cortos los ves y pues tienen muchos detalles y demás. Yo les tengo mucho cariño. Porque creo que cuando se ve desde la hora, pues era un colectivo que abogó por la práctica cinematográfica, también obedecía ya los tiempos en los que estábamos, ¿no? Usar centuries, trabajar por departamentos, un proceso metodológico, y a la par de eso, pues abogábamos al uso del lenguaje, ¿no? Claro. Entonces estuve en ese colectivo, para mí creo que es una parte importantísima de mi formación. Y después viene, bueno, ahí me empezó a ser editor. Ahí editó El Tigre de Alberto Gutiérrez. Después, pues no hago cine, no hago ejercicios. Este colectivo ya no sigue. Bueno, sí siguió, pero hacemos Reactivo, que es con capacitación cinematográfica para prepas. Por ahí hicieron talleres, fue como del 2011, 2010 al 2012. Y en el 2012, estoy haciendo así rápido la cronología, viene Los Hámsters de Gil González Penilla, donde soy script. Creo que ahí es donde también con ese proyecto cierra 5 y 10 Producciones, porque Los Hámsters de Gil González Penilla es una tesis del CCC con recursos destinada para hacer un cortometraje, pero él escribe un largo, se trae el largo acá a Tijuana, se viene el equipo del CCC. Entonces lo que pasa es que viene Gil, el fotógrafo, Juan Pablo Ramírez, y 5 y 10 yo creo que se vuelve como digo, a lo mejor nombro varios y ahí se me olvidan algunos, ¿no? Pero Gabriela Pineda, Juan Carlos Aybar, Alberto Gutiérrez, Axel Núñez, se vuelven como pues el núcleo que está alrededor de Gil. Es una película que se hizo con bajísimo presupuesto. 5 y 10 se vuelve el núcleo de Gil. Bueno, yo como escribo ahí, y después integramos a varios egresados de la UDC, que ya eran como las primeras generaciones, o varios que ya andaban haciendo trabajos por acá de manera autogestiva. Y me acuerdo que muchos de nuestros asistentes pues pasaron por el programa de Reactivo. Entonces, más o menos, ahí es como, digo, menciono esto porque yo creo que, no creo, Los Hámsters es como mi primer proyecto cinematográfico que tiene otro alcance, ¿no? Bueno, en el que participo, perdón. Y, bueno, para no hacer así, dime. Ahí fuiste, dices que fuiste script, ¿no?
Ujú. Ajá. Pero bueno, yo tengo aquí más información. Pero tú volviste a trabajar con Gil Ujú. en otro proyecto que fue después, que fue un cortometraje que se llama Leche, y creo que ahí sí fuiste editor, ¿no? Fui montajista, estuvo algo como bien curioso. Ajá. Sí, es leche de Gil. Este, y haciendo un poquito de memoria, no recuerdo en qué año es. Ese es como el 2015, Sí, más o menos. más o menos. Entonces, bueno, Gil, para contextualizar un poquito, pues, es de aquí de Tijuana, vive en la Ciudad de México, se fue a estudiar al CCC, radica allá y, bueno, trabaja como editor, pero sus proyectos de realización, de dirección, pues, están un poco vinculados o bastante vinculados a sacar la región. Entonces, bien, él gana el concurso de IMCINE, el de cortometraje. Creo que fue Mm, la primera edición, no recuerdo si fue la primera o la segunda edición por regiones. Viene Gil y ahí entro para trabajar asistente de edición. Esa era mi tarea. ujú. Y pues hago la asistencia de edición y me acuerdo que Gil me dice, bueno, yo quiero hacer la asistencia, que es organizar, clasificar, transcribir los reportes de continuidad. Y aparte me dijo, quiero un primer corte, pues como para ver si se está contando, ¿no? Porque yo estaba asistiendo a edición a la par de que se estaba grabando. Si bien no estaba en locación, estaba ahí cerca, porque están grabando cerca donde yo vivía. Entonces lo que grababan el primer día, yo para el final de ese día ya tenía el material. Y en la mañana siguiente yo ya podía articular las tomas, nomás para ver si se estaba contando, ¿no? En términos de si articulaba el espacio cinematográfico, varias cositas. Entonces hago ese trabajo y cuando le entrego a Gil, tampoco se me olvida, ¿no? Eh, eh, no, si fue cuando le entregué a Gil ahí, este, o fue tiempo después que lo volví a ver, como a los meses me dice, güey, me pusiste casi todas las tomas buenas, ¿no? Y te lo digo porque es como, pues como estas cosas que no puedes poner en tu currículum, ¿no? Y creo que él es muy buen editor y creo que también es muy buen director. Yo aprendí mucho trabajando en los hamsters. Digo, aquí hago como de paréntesis, ¿no? Creo que estar a un lado de él como script, pues estaba haciendo script, pero creo que también fue como una parte importante de esta escuela que yo he ido construyendo de trabajar con muchas personas. Ok. Este, y creo que fue como más de un mes de dirección, ¿no? Aprender dirección estando al lado de Gil. Esto pasó, digo, en los hamsters, pero ya regresando a lo que te digo de leche, pues me dice esto, ¿no? Me dice, usted que se las están más buenas, me dijo, te voy a dar crédito de montaje, porque él Bien. hizo el corte final. Entonces, tengo crédito de montajista, eh, eh, por eso, ¿no? Pero yo no hice el corte final lo hizo Gil. Entonces, es algo, no sé, como yo iba por un trabajo y te dan un extra, ¿no? Sí. Por el desempeño que tuviste. Este, Eso es bueno. ajá, Eh, pues ya entrando un poco más, ya que estamos aquí en esto, me gustaría entrar un poco más de lleno como al tema de la edición, todo eso. Y me gustaría iniciar haciendo una referencia a un gran cineasta de México que es Alfonso Cuarón. ok. Hace algunos años tuiteó cuando estaba la Academia de Estados Unidos a punto de excluir la categoría de edición para que sea una categoría principal. Él tuitea algo así, voy a parafrasear un poco. Dice, el cine puede existir sin guión, sin actores, pero no puede existir sin montaje, ¿no? Sin edición. Ujú. Entonces, quisiera iniciar el tema de el cine visto desde el punto de vista del editor con esta frase, y ya sea que tú la puedas refutar o la puedas reforzar desde tu punto de vista y desde tu experiencia. Ujú. Pues estoy muy de acuerdo. O sea, oye, y no lo digo desde el sentido, o sea, yo sé que vamos a estar hablando de la edición y a lo mejor aquí me gustaría hacer como este disclaimer un poquito, ¿no? Creo que la edición es igual, es importantísima, igual que otros departamentos, solo que hoy mi misión o nuestra misión es abogar por el montajista. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Cuarón. La película no puede existir sin montaje, ¿no? ¿Por qué?
porque, y aquí, sin ánimo de ponerme como muy teórico, pero el término de montaje lo acuña los soviéticos en los 20. Ujú. Es Vasilo Pudovkin, y se refiere al montaje como un proceso intelectual, ni siquiera como el montaje como el proceso de estar en la computadora, sino él se refiere al montaje como un proceso intelectual. Y aquí vas a un paréntesis así bien pequeño. En ese entonces el director era generalmente el montajista, ¿no? Pensemos que hace 100 años, por ahí de los 20, pues no había todo este desarrollo cinematográfico en donde una película te pueden trabajar hasta 500, 1000 personas, ¿no? Eran, si bien una fase, todavía yo creo que el final es de una fase experimental que la cierran los soviéticos, y él se refiere al montaje a esto. El montaje es un proceso intelectual y dice, montar es guiar psicológicamente al espectador. Y él lo dice un poco continuando lo que propuso, lo que planteó Lev Kuleshov años antes, que Lev Kuleshov habla de la palabra yuxtaposición, ¿no? Que dice el principio cinematográfico. O sea, pensemos que el cine, pues estamos viendo la imagen, a lo mejor como nos podemos estar viendo tú y yo, o lo pueden estar viendo la gente que nos esté siguiendo. Pues la yuxtaposición es como de este plano pasa a otro. Pero justo ese proceso intelectual también que sucede en el espectador de ver una imagen con otra, esa es la yuxtaposición. Y es algo que pasa, por ejemplo, no en el cine, pero también en los memes. A veces que vemos un meme, que es una imagen bien chistosa de una película, o es una imagen de una película y que viene un texto y nos da risa, y a veces hasta es una risa medio incómoda porque ese momento de la película no es para nada chistoso. Pues justo es la evidencia de una yuxtaposición. O sea, son dos ideas contrarias que en el momento en que se integran el meme, ¿no? Le ponen la letrita aquí arriba y acá abajo, generan una unidad que funciona por sí misma. Yo puedo conocer o no puedo conocer la referencia a esa película, pero si no la conociera no es tan importante porque entiendo, ¿no? El mensaje que me están transmitiendo a partir de ese meme. Y me gusta pensar el montaje desde ahí. Creo el montaje realmente es la evolución de este principio cinematográfico que planteó Lev Kuleshov, y estoy súper de acuerdo con Cuarón, ¿no? Es uno de los grandes engranajes de la maquinaria narrativa cinematográfica, si así lo podemos decir. Claro. Y yendo y evolucionando un poco más en la conversación y yéndonos un poquito más profundos, ¿tú crees que el editor sea también una persona o un personaje que tiene cierto control de la película, por ejemplo, y que puede marcar el ritmo de la película? Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de ver un trabajo en el que tú participaste, que se llama Cuando la rumorosa calla, creo que sí se llama. Y me gustó mucho ciertas partes que van fluyendo y que tienen muy buen ritmo, ¿no? Como entran los cortes y todo eso. Yo no sabía que tú lo habías editado. Ya llegó al final, empiezo a ver los créditos y vi que tú lo habías editado, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Como de repente, como lo menciona Tarkovsky, también un ruso, que le llama el esculpir el tiempo, ¿no? No solo el editor es el encargado a veces de conectar dos ideas, sino también de transformar el tiempo cinematográfico. Y aquí también me gustaría platicar un poco sobre otro gran cineasta, bueno, dos. Uno es Guillermo del Toro y otro que hace referencia a Alejandro González Iñárritu en una entrevista donde dice que Alfonso Cuarón le habla a Guillermo del Toro porque pues cuando hicieron Amores Perros decía Alfonso Cuarón pues que le sobraban 20 minutos, pero pues que Iñárritu era muy terco y no quería que le quitara nada, ¿no? Y al final Guillermo del Toro habla con él y lo termina convenciendo de cuáles son los 20 minutos que le sobraban a esa película, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves ahí el trabajo de un editor, de un ojo externo que puede decidir qué funciona y qué no funciona y sobre todo puede influir mucho en el ritmo que va a tener la película? Pues, ¿qué pienso?
Mientras te escuchaba, pienso varias cosas, ¿no? O sea, creo que el editor es fundamental dentro del proceso de realización de una película. O sea, creo que... y lo abordo desde varios puntos, ¿no? No es porque yo sea editor, pero sí, ¿no? Porque lo he aprendido en la práctica de 10 años y he entendido el alcance que tiene el editor, ¿no? Y lo que tiene el editor, es lo que comentas, o sea, nosotros como editores pensamos en la película, ¿no? En la película que estamos contando, también estamos en una posición, creo yo, favorable para la película, o sea, pensemos la película como un proceso de meses, incluso años. ¿Y por qué hablo como un proceso favorable para la película? Porque nosotros somos somos el último engranaje, bueno, no, iniciamos la última cadena, como la última fase de la cadena, que es la de la postproducción. Entonces yo como editor, yo no, por ejemplo, te voy a poner como algunos ejemplos, ¿no? Como editor mi función es contar la película, pero no la película que yo quiero, ¿no? Es la película que se está contando porque ya hay un proceso que lleva semanas, meses o años. Y en ese sentido, por ejemplo, como editor, más para como delimitarme un poquito los alcances, leo el guión, ¿no? Entonces leo el guión y para mí el guión me da la estructura de la película, la estructura dramática y de lo que habla lo escénico. ¿Quién es el protagonista? ¿A qué se está enfrentando? También a veces, bueno, digo que traicioné la comunicación, pero no. Digo, traicioné la comunicación porque estudié comunicación, pero no ejerzo la comunicación. Pero esa herramienta mía de la comunicación también me ayuda a ver también, a veces con las mismas palabras con las que está escrito el guión, entiendo, ¿no? Cosas, digo, oye, mira, no es lo que está pasando en lo escénico, pero son palabras como muy fuertes, muy toscas, muy agresivas. Seguramente eso viene dentro de la energía que trae la película, ¿no? Por algo al director se le ocurrió así, a lo mejor fue una ocurrencia o estuvo planeado, pero está manifestado de esa manera y esas palabras así van a incidir en los actores, ¿no? Los actores son importantísimos dentro de una película. Entonces, digo, hago este proceso yo desde leer el guión para entender qué se está enfrentando, platicar con el director, ¿no? ¿Por qué esa película está existiendo? ¿Qué lo movió a él? ¿Qué a fin de cuentas, pensemos que la experiencia cinematográfica, me refiero a la experiencia cinematográfica, cuando alguien ve la película, pues es una experiencia emocional y racional, y así la tengo que ver yo. Entonces, digo, ustedes del guión, después veo el material, y en el material es como ver las posibilidades, ¿no? Porque lo que no se grabó, pues no puede existir. Y veo las posibilidades de lo que se puede contar. Y ahí es donde ya empieza ya la ejecución del montaje. Creo que el editor es un especialista en montaje en ese sentido. Y damos esto que hablábamos, desde organizar a veces las tomas, abro en un close-up, en un full shot, le damos también estructura, ya no en términos de guión, pero en términos de forma. Creamos lógicas del lenguaje, ¿no? Se está contando qué momentos se cuentan desde los cerrados, qué momentos desde los abiertos, cómo van progresando las tomas. Y también lo que es el ritmo, ¿no? Que el ritmo es cómo a partir de lo que está pasando en la escena, cómo yo voy acelerando o una aceleración positiva, ¿no? Que es haciéndolo más rápido o una aceleración negativa, que es haciéndolo más lento, cómo voy yo guiando al espectador a través de los cortes, o sea, porque yo creo que el corte es un estímulo que no se ve, pero es importantísimo para que él se pueda adentrar, no a mi edición, y ahí es donde ahorita lo abordamos, donde es lo contradictorio de la edición, porque si el espectador ve mi edición es que no edite bien. Mi edición tiene que estar en función para que él se pueda adentrar a la cámara, ¿no? Para lo que está detrás de la pantalla y que él esté pensando en el actor, que si el actor está guapo, que si está sufriendo o la actriz, ¿no? Entonces, yo creo que la edición es fundamental porque somos parte de la cadena creativa, como el fotógrafo, como el diseñador de sonoro, y tenemos la misma incidencia. Sin embargo, y desafortunadamente, yo creo que muchos no lo ven así, ¿no?
Y tiene que ver por una serie de factores, o sea, factores desde a veces no querer soltar el proyecto, pero también desde factores legales. O sea, por ejemplo, mi trabajo en México está considerado a nivel técnico, cuando no lo es, ¿no? Entonces, desde que tienes un marco legal que lo considera, que no lo considera como parte del elemento de que no genera propiedad intelectual, en ese sentido, pues ya desde que viene condicionado legalmente de esa manera, pues la gente lo entiende diferente, ¿no? Creo que quienes tenemos la oportunidad de entender el montaje de esta manera tiene que ver con un proceso de años, ¿no? Para llegar a estas conclusiones de, funciona más si yo le doy mi proyecto a un editor, que él haga su corte, y yo también por el otro lado, porque va a potencializar las cosas que a lo mejor ya no estoy viendo como director, porque está cabrón ser director. O sea, llevar meses con una idea y ir acompañando todo el proceso, y ahí es donde el editor es una mente fresca que no estuvo en rodaje, entonces... no sé, te pongo ejemplos. A veces pasa que están súper enamorados con una escena porque la vibra que se vivió en ese momento en que se grabó fue increíble, pero a lo mejor esa vibra no estuvo en las imágenes, ¿no? Y pongo el otro lado contrario, ahorita que te decía de que nos lleva pues tiempo entender todas las posibilidades que nos da un editor. Y del otro lado, porque creo que hay también una corresponsabilidad, del otro lado como editor pues entiendes que estás contando la película del director, ¿no? Y eso es bien, bien, bien importante, Caleb, porque yo me pongo en función, como me considero un especialista en montaje, y me pongo en función de la película que se está contando. ¿Por qué? Porque si yo no lo abordo desde ahí, y lo abordo desde la película, desde la mejor película que yo creo que se puede hacer, o quiero, desde la lógica de quiero aplicar ciertos principios cinematográficos que vi en tal película, yo ya lo que estoy haciendo es compitiendo con un proceso y esa película no va a quedar de la mejor manera. Entonces, sí, es algo un poquito, creo, como complejo, pero creo que el tiempo y sobre todo la experiencia, ¿no? Como el hacer cortos o largos y demás, nos va dando como esta perspectiva más amplia y sobre todo de colaborar, ¿no? Y ¿Tú ves la edición entonces, tú la ves como parte de un engranaje y de una colaboración, ¿no? Con todo el equipo de producción. Sí, no con todo el equipo de producción, no porque no quiera, sino porque no se puede, por los procesos, pero para mí sí, obviamente dirección, o sea, yo tomo del guión, y creo que el guión es importantísimo dentro de una película. Incluso ya cuando estás editando puedes decir, mira, y aquí para quienes les interese un poco la realización, yo he cachado que muchos de los errores a los que me enfrento yo en la sala de edición vienen desde el guión. Ya trae detalles el guión ahí, ¿no? Entonces, y ahorita si quieres lo platicamos por qué, pero para mí el guión es importantísimo. Yo de lo que traigo de ahí es como abstraer la estructura, porque a fin de cuentas esa estructura del guión la va a tener la película, y todo lo escénico, y trabajar mucho con el director, ¿no? Como saber por qué lo está contando, o a veces tiene referencias personales, ¿no? Me ha pasado que estar editando y tener al editor a un lado, estoy acercando a los cortes finales, y de repente se quedan callados o algo, y resulta ser es que me dicen, no, es que no, me acordé cuando estaba en la universidad y pasó esto, me acordé de tal momento con mi mamá. Tú dices, bueno, si te recuerda eso o nunca me lo dijiste, posiblemente esa imagen emocional que tú tengas, pues es la que tenga que estar representada acá, ¿no? No en términos racionales, pero sí en emociones. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que es colaboración y también creo que yo como editor me gusta colaborar mucho con el diseño sonoro, ¿no? O sea, Okay. porque el sonido te da una cadencia. A mí me gusta ver las cosas desde la cadencia y no tanto desde el ritmo. Bueno, las cosas tienen ritmo, pero creo que tienen también tienen cadencia. Pues,
Y creo que la cadencia de la película te la da el sonido, cómo se escucha, ¿no? Cómo se escuchan las cosas, no qué se escucha, sino cómo se escucha. Por ejemplo, yo si tuviera otra voz, a lo mejor más grave, sería distinto el efecto que estuviera causando en quien me escucha, o más chillona, ¿no? A pesar de estar diciendo lo mismo. Entonces, digo, más o menos así está como mis colaboraciones, ¿no? No con el guionista, pero digo, porque no es presencial, pero es leer su guión con el director, y con el diseñador sonoro, y algo con el que sí, pues sí incide en la edición, es trabajar con los continuistas. O sea, claro. Realmente mi vínculo racional con el proyecto es el continuista que manda los reportes al asistente de edición, y ahí ya tengo las valoraciones un poco del director, ¿no? Claro. Hablando de esto, un poco de este tema de colaboración que tú tienes, o este vínculo que tienes que crear de alguna manera con el director, porque es el director, al final, como mencionas, quien, pues, la historia que es la de él normalmente, creo que un trabajo, o el trabajo difícil de un editor a veces es, y lo mencionaste anteriormente, es seleccionar lo mejor, las mejores tomas, los mejores planos, etcétera. Y a veces en esa selección hay que discriminar. Y en esa discriminación muchas veces se pueden ir cosas que para el director pueden sentir importantes o que le costaron mucho. Y ese es un tema muchas veces con los editores, que como muchas veces, la mayoría de las veces, un editor no está en el rodaje, no tiene ninguna, por así decirlo, ninguna conexión con la del esfuerzo que costó algún plano ni nada, sino a veces el trabajo es un poco más racional de ver qué funciona y qué no funciona, ¿no? Ajá. Ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia o cómo lo has sobrellevado? ¿Qué te ha sucedido? Pues mira, cosas buenas y cosas malas. Bueno, no malas, pero ahorita me acordé como 2 o 3 cosas. Te voy a compartir como algunos casos, ¿no? O sea, pues sí, mi posición como editor en el momento en que no estoy en rodaje, pues me permite ver lo que hay desde la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que va a percibir la audiencia? Entonces, pues me ha pasado ser editor, o sea, que me llegue un corto y ser el editor que le cambia un poco la forma, ¿no? O no que le cambie la forma, sino que potencializa una forma que se logró en rodaje. O me ha tocado ser también ese que dice, bueno, ¿sabes qué? Quítale esto. Oye, pero es que la toma y es la de mayor dinero, ¿no? Y bueno, sí. Pero puede que la gente cuando esté viendo esa toma no esté pensando en el dinero, ¿no? Entonces, no es fácil. Yo creo que parte de mi trabajo, o lo he entendido, es acompañar al director, ¿no? Y aquí te voy a contar algo que me pasó cuando yo antes editaba reality shows, cosillas así, como del 2009, 10, como hasta el 2012, 13. Entonces una vez estaba editando un reality que iban para Estados Unidos y estaba, pues era común entre los editores de repente decir, ¿por qué el director hizo esto, no? O sea, es un reality, ¿qué tan complicado puede estar? ¿Y por qué hizo esto y esto? Entonces, pues un poco también en la edición y sobre todo en postproducción de cosas comerciales, porque eso ya tiene un deadline súper amarradísimo, pues ahí donde recae todas las tensiones y todas las omisiones y las negligencias que sucedieron durante todo el proceso de preproducción, desarrollo, preproducción y rodaje. Bueno, y esto es en comercial y en no comercial, ¿eh? En la postproducción recaen todas esas omisiones y es porque hay cosas que ya no se pueden resolver, ¿no? O parece que no se pudieran resolver. Pues yo estaba editando un reality y estaba enfadado, decía, es que ¿cómo, no? Llegué a ese punto como de la tensión. ¿Cómo pudieron hacer esto? No sé qué.
Y donde yo caí en cuenta es, no sé por qué, yo creo que fue tanto mi estrés y no sé qué, que algo pasó, que caí en cuenta que dije, a ver, yo soy editor, ¿no? O sea, si estás bien chingón, pues dirige, ¿no? O sea, a fin de cuentas, yo desde aquí sentado, como estoy platicando, voy a poder decir lo que quiera del editor y del fotógrafo y así ponlos en fila, ¿no? Uno por uno. Pero yo lo único que puedo hacer es una crítica como audiencia o como espectador sobre lo que estoy viendo, pero para tener los elementos para poder ser más, no, ni siquiera más incisivo, ¿no? Sino incluso hasta tener derecho para poder meterme a procesos, pues, y me hice esa pregunta, a ver, ¿tú sabes todo lo que implica un proceso? O sea, lo sé de teoría, ¿no? Pero no he estado ahí. Y ahí fue donde entendí como varias cosas, y para mí ha sido muy importante. Entendí, dije, tú estás aquí como editor, el director puede ser bueno o malo, pero ese güey tuvo la valentía de decir, yo voy a dirigir. Y en ese caso, y creo que mi bronca no era tanto con el director, sino con los productores de estos programas. Y también caí en cuenta y dije, bueno, el productor a lo mejor no es el mejor, pero he hecho otras cosas que yo no estoy viendo, que por algo está produciendo esto, ¿no? Entonces, o sea, te platico esto porque como que ese momento fue muy importante para mí y así lo abordo, ¿no? Yo me apasiono editando, digo, me voy desde el guión, lo leo, a mí me interesa desde el guión no tanto saber qué pasa, porque lo que pasa lo voy a ver en las imágenes, sino qué fuerzas hay ahí, qué emociones hay ahí, de platicar con el director. Y a mí todo este proceso antes de editar, pues me permite sí ser racional, pero también tener un punto empático con él. Y ni siquiera porque, tengo que ser empático con el director, no, sino desde dónde viene emocionalmente esa historia. Porque realmente las películas, pues en su mayoría yo creo que no vienen de momentos racionales, vienen de momentos emocionales, porque sentí algo, porque vi algo que me jaló, que me hizo sentir algo que dije, ¿por qué no lo empiezo a escribir esta escena y después se desencadena en una película, ¿no? Entonces, dime. Sí. Te iba a decir, ¿tú crees, hablando sobre este mismo tema, qué tanto poder puede tener un editor para potenciar o quizá desvirtuar, si puede ser la palabra, una película? O sea, de que hay algo ahí que a lo mejor si un ojo externo del editor no lo ve y lo retoma, puede potenciar algunas cosas y a lo mejor otra pregunta hilada a esto mismo es, ¿el editor podría salvar una película? Sí, la última sí. Y a lo mejor parto de ahí. Sí, mira, aquí me voy a contradecir, porque creo que el editor sí puede salvar una película. Y para casos, hay casos como bien específicos y súper, vaya, que han permeado a toda la industria, ¿no? Como la película de Queen, Bohemian Rhapsody. Okay. O sea, esa película era un desmadre. No por nada el editor tiene un crédito inicial. Le dieron el Oscar. Sí. Y yo cuando, así rapidito, yo cuando vi esa película dije, esta es la evidencia de que la música, que las canciones de Queen son muy buenas, porque sostienen la película. Pero después cuando ganó el Oscar, yo lo primero que dije fue, bueno, ¿por qué? Salvó la película, ¿no? Es evidente que salvó la película, es una película que tuvo como 3 directores, que a un productor dirigió un día, que creo que hasta un actor, uno de los actores se autodirigió una escena o algo así, o sea, como que son de esos rodajes que no quisieras estar. Entonces como que me generó esa duda, porque yo cuando vi la película, había cosas como de edición que no me gustaban, pero después cuando lo vi racionalmente dije, a ver, la edición es Bohemian Rhapsody, o sea, por eso la película se llama así, o es una de las razones por las que la película se llama así, porque el título condiciona lo que vas a ver, ¿no? Entonces, si tú ves la película, ese proceso de cuando componen Bohemian Rhapsody,
y que si agarremos de todo y que hagamos una pieza, pero realmente la edición es igual. Y la edición está conceptualizada al nombre de la película y que se vincula a la banda, ¿no? Entonces, cuando lo vi meses después de esta manera más racional, caí en cuenta. Y si a eso le sumas que el editor fue el que salvó la película, creo que tardó como un año editándola, algo así. La respuesta es, y es contundente, un editor sí puede salvar una película. Pero no me gusta pensar que el editor salva películas, porque es lo mismo que decir, el diseñador sonoro salvó la película, ¿no? O el fotógrafo salvó la película, o el productor salvó la película. Sabemos que a veces, sí hay momentos así, pero a mí me gusta pensar ver lo mismo, pero a lo mejor desde el otro lado, ¿no? ¿Por qué la necesidad de que el editor salve la película o el fotógrafo? ¿O por qué se llegó a ese momento de que tenga que llegar alguien a salvar la película? Porque yo lo que creo es que, y te lo hablo yo como editor, veo el material y digo, hay una forma de contar esto, pero yo no inventé esa forma, yo la encontré, esa forma ya estaba, ¿no? A lo mejor nadie la había visto, pero en el momento en que voy, yo encuentro se articula, funciona, y no sé, y aquí no sé qué piensas, Caleb, pero es que a mí me cuesta mucho, y es algo que he aprendido con los años. No me gusta mucho esta figura como mártir del cineasta. Es que salvé las cosas, ¿no? O sea, y mira, y aquí lo estoy diciendo, a lo mejor me contraigo porque son ritmos de repente muy extenuantes, muy cansados. Sin embargo, creo que a veces el trabajo puede ser de alguien extraordinario y Dios más de lo que se le pedía, ¿no? Y hay que reconocérselo como trabajo. Como decir, puta, qué buen profesional es fulano, ¿no? O sutano, qué bien aplicó las cosas y a lo mejor ya es un trauma que cargo de años, o no sé cómo llamarle, pero no sé, como que esta idea como de salvarlas, como, no sé, siento que sí, a lo mejor aquí ya me trabé poquito, Caleb, pero lo planteo así. Es que la idea de salvar hace a los editores o cualquier puesto como superhéroe, y yo creo que lo que tenemos que vernos es como seres humanos. Estamos creando algo que pertenecemos a un medio que a mí me apasiona y digo, si tú me dejas, me quedo hablando 5 o 6 horas de esto, pero que creo que por el otro lado, de repente, hablaron estos términos de que estoy salvando, ¿no? Etcétera, estoy poniendo el extra, etcétera, 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 ha hecho que este medio posiblemente no se desarrolle como se tenga que desarrollar y se quede mucho en términos de cómo nos vinculamos laboralmente, en términos de emociones, de cómo nos sentimos y demás, a ser racionales y decir, es un trabajo que yo te tengo que entregar un celular, aquí está mi celular, ¿no? Evalúame el celular y vayámonos en una cadena creativa, puliendo pues la película, ¿no? No sé si me pude expresar adecuadamente. No, está perfecto. Me encantó todo lo que dijiste. Pero un poco siguiendo en la misma idea, pero quitando el término de salvar, la salvación o que haya superhéroes ni nada de eso, pero objetivamente el editor, ¿qué tanta injerencia tiene el editor para potenciar cosas que ya están ahí? Por ejemplo, dijiste una cosa de el editor encuentra una forma para contar algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas que el ojo de un editor tiene para potenciar ciertas cosas que se van a terminar viendo en la pantalla. Tenemos tanto poder como nos lo den. En ese sentido, o tanto alcance, yo hablando en términos de poder, ¿no? Pero tenemos tanto alcance como nos lo den. Y aquí pues me gustaría plantear que no hay como un esquemita. Digo, hay un esquema de cómo es el proceso, ¿no? Uh-huh. Como la ruta que lleva un proyecto. Sin embargo, yo creo que cada proyecto, los alcances que tiene tu oficio, tu profesión, cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo que siempre hago es, me llega el material y edito el primer corte con las tomas
que señaló el director que veía como buenas. Porque para mí ese primer corte ni siquiera es el primer corte, es el corte 0, y ahí yo ya puedo ver cómo está la película. Más o menos, si las actuaciones funcionan, o funcionan y están en el mismo tono durante toda la película, si se construye el espacio en términos de lenguaje, ¿no? Como varias cositas. Y ¿qué alcance tenemos? Yo creo que, por un lado, desde el lado de como editor, es tanto alcance como nos dé nuestra creatividad, ¿no? En ese sentido. A mí siempre me gusta. Dime. Uh-huh. Hablando del alcance, ¿algún productor o incluso director te ha restringido un poco lo que puedes hacer? ¿O te podrían llegar a restringir parte de tu trabajo, así, qué tanto alcance puedes tener? No, sí y no. Digo, desde el lado creativo, no creativo, pero por ejemplo, cinematográfico, la verdad es que nunca. Sí he hecho escenas que digo, ay, me encantó y funciona, ¿no? O hay cortos que incluso ahorita que ya andan en salas y que digo, este corto se acababa aquí, pero el director decidió extenderla hasta acá, ¿no? Y a la fecha digo, este corto se acababa aquí, pero también digo, él es el director, y entiendo por qué lo hizo hasta allá, ¿no? Entonces, no es restringir para nada. La verdad es que creo que como editores, o al menos a mí no me restringen. ¿Sabes cuándo sí nos restringen? Y que es muy incómodo, y si son directores no lo hagan, y es por su bien. Nunca estén con el director a un lado todo el tiempo. Ok. Ajá. ¿Por qué? Porque tenerlo a un lado, bueno, a mí sí me gusta tener a los directores a un lado, pero ya cuando vamos en un corte muy avanzado, cuando estamos en los detallitos. Pero sobre todo en los primeros cortes, tenerlo a un lado, lo que pasa es que toda la carga que venía del rodaje, la tienes ahí a un lado, ¿no? Entonces estás editando, y si lo mueves acá, y si lo mueves acá, entonces, no es que te restrinjan para nada, pero creo que a veces el no saber comunicar exactamente qué buscan hace que el proceso de ya dos manos metiéndole, termine en un resultado que ninguno de los dos quería o esperaba y se complica. Entonces, en ese sentido, mi sugerencia es entreguen el material al editor y esperen los cortes. Y si no les gusta un corte, le dicen, ¿sabes qué? No me gusta tu corte, nos regresamos al anterior. La ventaja que tiene la postproducción, que no tiene la producción, es que los errores, borramos el proyecto y nos regresamos uno. La producción no. Si yo en la producción ya se me fundió una lámpara y le tengo que tirar ahorita y no tengo otra lámpara, voy a tener que resolver con lo que tengo y ni modo, se va a notar. En la postproducción no. Borras el proyecto, te regresas al de la semana pasada y le continúas. Y sobre la restricción, digo, estamos hablando de cine y no, pero me tocó cuando trabajaba para realities y cosas comerciales, pues que la lógica es distinta, ¿no? Y no es restricción, pero la lógica es distinta. Uno montaba y después pasaba por un departamento de, pues, el productor y de mercadotecnia. Entonces de repente te decían, sí, se cuenta muy bien, pero queremos que ese momento se esté riendo. Entonces, pues era un poco, de repente, no desesperante, pero sí estresante. Ahora lo veo distinto, ¿no? En su momento es como dices, uy, mi corte lo están moviendo y está bien así, pero ahora entiendo que le están metiendo otra lógica. Y me pasó algo al revés. Era un reality, era un reality show sobre un equipo de fútbol mexicano que le daba seguimiento a la pretemporada. Y lo que pasa en Estados Unidos, bueno, lo que pasa en lo comercial, y sobre todo en Estados Unidos, es que el productor tiene la última palabra. No el productor de la casa productora, sino el productor ejecutivo del canal. Y había un jugador que era como el emblema de ese equipo, que no había firmado contrato. ¿No? Estaba en pretemporada y él decía en sus entrevistas, no, yo confío en este equipo, llevo como 5 o 6 años, no he firmado contrato, pero confío en que nos vamos a arreglar. Entonces, el canal nos pedía que editáramos eso de cierta manera, donde parecía que él no quería firmar. ¿No? Okay. Entonces, esto era para un canal norteamericano, latino norteamericano, y nosotros, los editores que estábamos ahí, cuando lo vimos dijimos no,
O sea, y más porque veía las entrevistas, o sea, era así o sea, decía, no, pues no tengo bronca, o sea, llevo aquí ya 2 semanas de pretemporada, sé que me voy a arreglar con el equipo, yo quiero estar aquí, no hay bronca, prácticamente decía así, lo que me paguen voy a aceptar, pero decíamos, no, o sea, en el lado comercial sí se cambian a cositas, ¿no? Pero creíamos que eso era transgredía lo ético porque era una de las figuras del equipo. Imagínate que eso salía y la gente iba a percibir distinto a uno de sus emblemas. Entonces nosotros, había insistencia del canal de que lo hiciéramos. Nosotros detectamos, hablamos con la productora, ¿no? Que estaba en Los Ángeles, es latina y estaba en Los Ángeles, y ella nos secundó, dijo no. Entonces hubo 2 momentos. Entonces, digo, no es censura, pero también creo que es bueno abordarlo. Es algo que se detectó en la edición y que la productora dijo, ¿sabes? Gracias por avisarnos. No lo vamos a hacer, ¿no? O sea, afortunadamente esta era una empresa, ya no existe, que le interesaba bastante la dignidad en cómo se representaban los latinos en Estados Unidos. Porque incluso también en algún momento querían que se hiciera un programa de narcocorridos cuando apenas empezaban, y apenas empezaban la lógica de los likes y los views. Bueno, los views ya existían, pero la lógica de los likes, y era uno que tenía muchos likes y followers, y querían que se hiciera un programa de narcocorrido, y también la empresa dijo no. Entonces, me llama la atención porque creo que la respuesta fue diferente a lo mejor como la esperabas, ¿no? No, todo súper bien. Pues ya un último tema que me gustaría tratar, que tiene un poco que ver con todo lo que hemos estado hablando. Bueno, fuera de esta entrevista y fuera de esta plática, tú me habías comentado tu interés y tus planes de pasarte a la silla del director, ¿no? De intentar dirigir. Creo que estás ahí planeando unas cosas, igual si nos quieres contar, si no, no importa, pero la pregunta real que te quiero hacer es, con tu experiencia como editor, ¿qué te llevas a la dirección? ¿Cómo la ves desde la perspectiva que tú tienes ahora como editor, y ahora que tú vas a tomar el rol de director, qué cosas aprendes, ¿no? Has aprendido y aprendiste siendo editor, ¿no? Del proceso creativo de un director. Ok. Pues siendo editor, pues, la verdad es que he aprendido mucho de los directores. La verdad es que he aprendido mucho de varios directores con los que me ha tocado trabajar. He tenido la fortuna de trabajar con ellos y también ver sus procesos, o algunos que me compartan como también su proceso de manera muy íntima, ¿no? Sin decírmelo, pero estando ahí o sea, como sus procesos son muy, vaya, son como cero fantoches en ese sentido, y muy entregados, que quieras o no, cuando ves a un director así, también aprendes cosas. Entonces he tenido la fortuna de trabajar con varios directores así, y pues he aprendido desde cositas que les aprendes, ¿no? Que dices, mira, ya entendí la lógica de cosas que estoy editando y que me dicen, es que estoy buscando esto, ¿no? Y dices, mira, ya es como un nuevo plugin en mi cabeza en ese sentido. He aprendido de esas cosas también, te digo, técnicas de set, a lo mejor estoy siendo muy racional, ¿no? Pero técnicas de locación. Y lo que más yo creo que he aprendido a lo largo de los años es que el director lo ve de una perspectiva bien emocional. Que no es fácil. Que por eso mismo le tenemos que prestar la atención a todo el proceso, ¿no? Yo sé que todos queremos pensar en la producción, porque es como la etapa más emocionante, pero que es importante prestarle atención desde el desarrollo, y esos pequeños detalles que vas cuidando desde el desarrollo, preproducción, pues ya cuando estás en la producción se va a descontrolar, ¿no? Todas las producciones se descontrolan, pero ya no se te descontrola tanto, ¿no? Lo otro también que he entendido es que, y esto lo hablo como editor, el 95% de los editores con los que he trabajado
llegan como creyendo que el corte que tiene, que la película que tienen está muy por debajo de lo que se termina logrando, ¿no? Entonces, en ese sentido, también como he entendido que el proceso creativo de una película, cuando se termina la producción y llegas con el editor, apenas vas en las 2/3 partes de todo el proceso. Falta la última tercera parte que la va a empezar el editor, que viene pues el diseño sonoro y la postproducción de imagen. También a ser paciente, ¿no? Yo creo que la edición me ha enseñado mucho a ser paciente y que esto es de paciencia, ¿no? Porque, digo, nunca va a existir el momento ideal para hacer las cosas, pero con paciencia me refiero a que esto me ha enseñado, digo, porque he sido editor, pero años trabajé de data manager, estaba en rodaje y demás, y he tenido la posibilidad, pues, de identificar que si no tienes paciencia, tu rodaje se va a descontrolar. O sea, tu proceso cinematográfico en algún momento va a tener contratiempos. Es algo, yo creo que hasta inherente al proceso de hacer una película. Pero que cuando eso pasa, generalmente esos problemas se hace más grande y permea a otros departamentos cuando no se tiene la paciencia, ¿no? Claro. Y he aprendido eso. Y como editor, Caleb, pues he llegado, que eso es que es con la que apliqué ahorita a Berlinale Talents este año. Veo el cine como una composición cinematográfica. Y esto tiene que ver mucho de platicar con un amigo, con Tonali, que es diseñador y compositor. Como que ahí empezó la espinita. Y yo como editor veo el cine como una composición cinematográfica, donde está lo escénico, en un eje está lo escénico, que lo escénico te lo da el guión. Está lo visual, que lo visual generalmente viene como de un storyboard o de un shot list, y también hay una línea narrativa sonora. Y las tres van de la mano, y la película siempre en algún momento, o las tres van de la mano, o empieza a predominar una, y hay por momentos donde el sonido te está contando cosas que la imagen no, o viceversa. Entonces lo abordo desde esas tres perspectivas, ¿no? O tres ejes, perdón, desde esta perspectiva, esos tres ejes. Y esto me lo llevo a la edición. La edición, pues este proyecto que comentas, la edición a la dirección, este proceso que comentas empezó hace como, no sé si 1 o 2 años. Empezó en un ejercicio que hice en una clase de dirección. Hice el ejercicio y no sé, fue como una escena que se quedó ahí grabada. Va a ser la primera escena de este corto. Y en algún momento se me ocurrió por montaje otra. Y por montaje otra. Entonces tuve como 3, 4 escenas juntas. Y ahí fue cuando dije, a ver, o sea, pues ha pasado como 1 año y medio. Y por alguna razón, como que esta progresión de escenas, que llevo 3, se ha mantenido. Es cuando decido sentarme y primero ver si tengo una historia o no. Y se hizo en escaleta, después se hizo un guión, que fue una coescritura. Y ese va a ser mi primer, o lo que pretendo ser mi primer cortometraje dirigiendo. Y ahorita que me preguntas, esa escena, fíjate, esa escena nació como en el 2015 por ahí. Y yo estaba trabajando, no me acuerdo para qué, pero ya estaba enfadado de editar muy rápido, de darle ritmo a todo, ¿no? Porque la lógica comercial es así, dale ritmo, y eso aceléralo, ¿no? Entonces yo estaba enfadado, y justo era un taller, que el principio era que el personaje se quiera ir o quedar, algo así, medio extraño. Entonces yo lo que decidí es, ya estoy tan enfadado, o sea, como que estoy tan enfadado de editar con ritmo, que dije, voy a mantener el plano lo más que pueda. ¿Qué pasa? O sea, en lo comercial pasa esto, y creo que termina permeando a la realización también, que nos acostumbramos a que el corte es para resolver, cuando no, el corte
bueno, también tengo otra bronca con que se le llame corte, ¿ah? Pero el corte no es para resolver, o sea, el corte es para vincular una toma con otra y que genere construcción de aquí para acá. Entonces estaba, digo, como ya enfadado, me agarró como en un momento de enfado, que dije, va a ser un plano, todo lo que yo pueda contar con el plano, ¿qué otros elementos tengo para darle ritmo a mi escena, ¿no? Entonces, fue un ejercicio que no, vaya, que no le dediqué mucho tiempo, pero que el personaje recorre el espacio, que se acerca, que a pesar de que no hay montaje, sí tenemos como seis tamaños de plano y se quedó. Y es un corto donde, como director, creo que es montaje entre las escenas. Bien. Y exploraré lo escénico. Ya, digo, espero que la pandemia me deje hacerlo este próximo año. Perfecto. Pues ya que tengas algo listo, a lo mejor te das una vuelta por aquí y lo platicamos y hacemos otra charla parecida a esta ya, ahora que nos platiques ya tu experiencia dirigiendo, ¿no? Uh-huh. Pues ya para finalizar, me gustaría que pues dieras unas últimas palabras invitando a gente que nos pueda estar escuchando, que está quizá interesada en el cine, pero que todavía no ha dado algún paso para meterse a realizar o no sabe exactamente si quiere dirigir o qué quiere hacer. Desde la posición en la que estás, me gustaría que invitaras y que dijeras, pues, por qué te apasiona a ti el cine y cómo podría alguien involucrarse, ¿no? Para que pierda este miedo a crear, porque a veces es lo que muchas veces a muchos los detiene, ¿no? El miedo a crear y desde tu punto de vista como editor, porque siento que muchas veces, muchos entran a estudiar talleres de cine y todo eso, y hay muchos directores y muchos guionistas y muchos fotógrafos a veces, pero no mucha gente llega a decir, quiero ser editor, ¿no? Pues sí, poca gente dicen quiere ser editor. Y más como invitación es de lo que decías, como que me queda muy grabado esto que decías, ¿no? Que no nos animamos o nos da miedo, como es, y creo que es una constante. Digo, yo lo hablo desde mí, pero también como docente. Tengo 5 años dando clases de cine y algo que he identificado en mí, que también lo he visto en mis alumnos, es el miedo, ¿no? Pero que ese miedo no es totalmente justificado. ¿Y a qué voy? O sea, yo creo que no nomás para usar una película, sino en la creación. Por un lado, sí hay cuestiones que tienen que ver con la disciplina, que es con aprender, cursos, talleres, ser autodidacta, ¿no? Que es, vaya, a lo mejor un proceso de aprendizaje como lo podríamos hacer en otras disciplinas. Pero en el caso de la creación y de cine, también tiene que haber otro lado que está vinculado a nosotros, ¿no? Como individuos, que tiene que ver nuestras emociones, quiénes somos, qué sentimos. Y eso es un lado, no que descuidemos, pero que creo que es importante empoderar. ¿Por qué? Y esto lo aprendí también mucho en mi trabajo con el director. Yo puedo hacer un comentario sobre una película, pero lo estoy haciendo sobre la película. Pero también quien está del otro lado, y a veces me ha pasado como editor, ¿no? Dices, me están pateando la película que a mí me costó mucho esfuerzo. Y digo, y eso tiene que ver porque los procesos de creación, pues van las dos de la mano, ¿no? Y en ese sentido, creo que aprender y los talleres son bien, bien importantes, pero también creo que es igual de importante o posiblemente más importante abordar el desarrollo humano, ¿no? Abordarlo desde, bueno, yo que tengo la inquietud de crear, también soy una persona que siente que va a ser un proceso emocional y que como tal, pues debo de prepararme, ¿no? En ese sentido, no lo quiero decir para responsabilizar al creador, sino
hay una corresponsabilidad posiblemente de ese lado, pero también del otro lado, ¿no? Yo lo he visto desde presentaciones o en academias, incluso dentro de la misma academia, de que de repente somos súper severos para criticar y no nos ponemos en la posición de que a lo mejor esa persona, no a lo mejor, también está teniendo un proceso emocional, ¿no? Y que la educación cinematográfica, como para las otras artes, no es como si enseñáramos geografía ni enseñáramos ciencias sociales. Estamos trabajando con individuos y como tal tenemos que crear también el ambiente necesario, para generar confianza, para que esa persona platique lo que tenga que platicar, ¿no? Y para que esa persona aborde los temas que los trae acá, pero que el ambiente social en el que se desarrolla, o académico, o incluso hasta creativo, porque ha pasado en procesos creativos, pues no lo puede manifestar porque le da pena, porque pues todo el ambiente parece ir en contra, ¿no? Vivimos en una sociedad donde pareciera ser que si nos emocionamos, es malo, ¿no? No me pueden ver llorando en la calle porque soy débil. Entonces, en una sociedad que es de esta manera, o que se ha configurado de esta manera de bloquear las emociones, vaya, no solamente los bloqueamos, ¿no? Sino que implícitamente le estamos diciendo al otro de no muestres tus emociones, no es tan bueno. Y lo que he aprendido acá en el cine, y que ese es para mí el gran aprendizaje de vida, pues es que es parte de nuestra persona, es el 50% de lo que somos, o posiblemente más, no lo sé, guía nuestra forma de ser, y que para todo aquel que quiera ser cineasta y realizador, a la par de que esté estudiando, sea de la manera que sea, yo creo que es igual de importante o más que encontrar y generar estos espacios de desarrollo humano, ¿no? No sé cómo llamarle, o círculo de confianza o demás, porque desde ahí vienen las historias, ¿no? Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, Guillermo del Toro, de Shape of Water. O sea, si yo te platico racionalmente esa película, pues es una mujer que se enamora de un anfibio, ¿no? Y si yo esa película racionalmente te la platicara o la escribo en un texto, pues puede sonar hasta una película medio zoofílica y medio extraña, ¿no? Sin embargo, esa película es lo que es porque hay toda una carga del otro lado, ¿no? Y en las emociones de Guillermo del Toro está la perspectiva desde la cual aborda esta película, que es una película universal que habla sobre el amor. Entonces, creo que casi no se habla, pero no solamente, a lo que voy es que no solo el saber mucho te lleva a un lugar, sino es importante que todos, quienes ya estamos y quienes se están integrando o piensan integrarse, se generen estos espacios y estos momentos de que puedan ser como son, ¿no? En ese sentido, porque en las emociones está la perspectiva particular de las historias que vemos en la pantalla, ¿no? Muy bien. Y me acuerdo, ahorita me acuerdo de una amiga que dice, me acuerdo de una amiga que dice, perdón por interrumpirte, Caleb, a ella le gustan los toros, ¿no? Uh-huh. Y cuando platico con ella me dice, Alfredo, yo sé que estoy mal. Yo sé que están sufriendo los toros, yo lo sé, y eso me hace sentir hasta mal y culpable, pero no sé por qué me atraen los toros, ¿no? Ya no va. Pero dice, pero yo no sé por qué como persona me atrae la corrida de toros, ¿no? Entonces, mi lógica cuando he platicado con ella es, yo quiero una película contando eso, ¿no? O sea, porque me intriga saber a través del cine por qué esto que tú me dices, ¿no? Que sabes que esa atracción no es adecuada, que está socialmente mal, que te sientes incluso hasta culpable, pues hay algo ahí. Y creo que el cine nos da la posibilidad de contarle a los otros, de mostrarle a los otros cosas que a lo mejor no son tan racionales tan racionales para nosotros, ¿no? Y es a partir de que vemos la película que entendemos que hay cosas mucho más complejas que posiblemente estén por encima de nuestro entendimiento, pero que el que estén por encima de nuestro entendimiento
no significa que no puedan ser y que sean importantes, ¿no? Y Claro, pues muy interesante la verdad y esta plática y todo lo que nos has dicho, la verdad, creo que es muy enriquecedor y incluso para mí, pues has dicho cosas muy importantes y muy claves, y visto desde un entendimiento muy humano y muy emocional y eso está muy padre. Pues más que nada, ya estamos llegando al final y no quisiera terminar esto sin agradecerte el que te tomaras un ratito de tu tiempo para estar aquí. De verdad, te lo agradezco mucho. Estás totalmente invitado, las veces que quieras volver a contarnos alguna otra experiencia nueva que tengas. Este, y pues nada, no sé si quieras, decir algo, algunas palabras finales. pues creo que sería nomás, pues gracias por la invitación, Caleb. Digo, es el primer, no sabía que era el primer episodio, está chido. Espero que Sí, vengan otros más y que otros se animen, ¿no? Justo pues a platicar de lo que hacemos. Y estaremos ahí al pendiente. perfecto. Bueno, pues muchas gracias y nos estaremos viendo pronto. Perfecto. Mm, Listo. Y